Hermanos, buen día, Dios les bendiga. Es un privilegio estar nuevamente el 20 de abril entrando virtualmente a su familia, a su hogar, a su casa, a su sala, a su comedor, a su dormitorio, a la intimidad de su hogar. Lo que nos mueve realmente es seguir proclamando la palabra de Dios. El propósito nuestro es que la palabra sea sustento en este tiempo en el cual no podemos estar físicamente presentes. Todo tiene un propósito de ser. Nada en Dios tiene despropósito. Nosotros con toda libertad decimos que nada en Dios tiene despropósito porque pertenecemos al reino que Cristo Jesús vino a fundar sobre la tierra. O sea, hemos dicho siempre que Dios eterno va de eternidad a eternidad, pero que Dios descendió en Cristo Jesús para establecer el reino de los cielos sobre la tierra. En otras palabras, se abrió una tierra de victoria, una tierra victoriosa que a través de Jesucristo, que es la puerta, todos podemos retornar a la eternidad con Dios. Por supuesto, todo esto conlleva una serie de virtudes y una serie de experiencias a las cuales tenemos que irnos sometiendo paulatinamente. Dios envía a Cristo, Cristo paga por los pecados de la humanidad, el Yahweh Elohim, el eterno Dios, cuando envía a Jesucristo, viene a cancelar el acta de los decretos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero los pecados de la humanidad, todos sabemos y lo hemos compartido muchas veces, los pecados de toda la humanidad. En toda la humanidad estamos hablando de Adán hasta el tiempo actual. Estamos hablando de todos los seres humanos que han existido sobre la tierra. Cristo Jesús viene a cancelar todo el pecado, viene a destruir el pecado. Toda la obra del diablo es destruida por Cristo Jesús de la siguiente manera. Cristo en su cuerpo, en forma de cordero, reconcilia a la humanidad con Dios. Pero Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él. Y en la cruz del Calvario, Cristo muere. El pecado de la humanidad era de tal envergadura, de tal peso destructivo, que mata a Cristo Jesús voluntariamente, porque Él dijo, nadie me toma vida, yo la doy voluntariamente para volverla a tomar. Y lo que es más, cuando Juan el Bautista lo reconoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en ese caso, en ese momento, la puerta es prácticamente abierta. A continuación, en la cruz del Calvario, Él carga todos los pecados de la humanidad, esos pecados lo llevan a morir, desciende a los infiernos y ahí es convertido en holocausto. Y ahí, estando en condición de ceniza, el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Cordero, el Espíritu Santo lo levanta de entre los muertos, de tal manera que esa condición de resucitar le da un reconocimiento como Dios delante de todas las potestades. Por supuesto, Dios conocía el plan, pero las potestades les estaba vedado conocer ese plan. Cuando el Espíritu Santo levanta a Cristo, entonces reconocido como hijo victorioso de Dios, y esa victoria de la resurrección provoca que todo aquel que reconozca a Cristo como Salvador y como Señor, entonces deja de morir. El reino de los cielos tiene la grande bendición, tiene la gracia de Dios manifiesta, que el que reconoce a Cristo en el reino de los cielos, establecido actualmente hoy sobre la tierra, y que tiene como punto de habitación el corazón del hombre, no va a morir jamás. Pero esta historia narrada en la Escritura nos ha engendrado de una nueva expectativa de vida. Por eso todos los cristianos tenemos que saber que el tiempo que estamos viviendo actualmente, que sobre la tierra está aconteciendo una situación sobre la tierra, o sea, los más de 200 países están involucrados en una pandemia. Un virus ha atacado toda la humanidad, pero los cristianos tenemos grandes ventajas
ventajas no que nosotros las inventemos o que echemos argumento de ellas para querer solaparnos en una actitud no real. Cristo Jesús venció a la muerte. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? Se cancela la muerte. Yo quisiera que viéramos unos versos en Oseas 13, 14. Tenemos que ponerle a todo lo que vemos pie de imprenta, o sea, no es cuestión que nosotros estemos argumentando asuntos de carácter espiritual que no son reales. Todo lo que nosotros argumentamos como cristianos tiene un fundamento escritural, y ese fundamento escritural lo que hace es que hace en nosotros una victoria de orden espiritual. ¿Por qué lo escritural da una victoria espiritual? Porque la palabra escritural es espíritu y es vida. Cuando la palabra escritural se hace presente, hay victoria, porque es el mismo Cristo Jesús que en la cruz del Calvario, aunque pagó por nuestros pecados, fue resucitado por el Espíritu Santo y canceló y venció la muerte. La muerte está vencida. Quiero que viéramos unos versos en Oseas capítulo 13. Dice el verso 14, escuche, o sea, toda la humanidad, cuando Cristo Jesús no estaba en la tierra, toda la humanidad tenía un destino. El destino era el Seol. El Sheol es una tumba, es el dominio de los muertos. Es un lugar en ultratumba que también le llaman infierno. Es un lugar, es un abismo, es un mundo donde nadie puede ir si no muere. Entonces la gente moría e iba a parar al Sheol. Había un seno de Abraham también, que eso era economía de Dios, a quien mandaba al seno de Abraham. Pero toda la humanidad estaba destinada para ir al Sheol, o sea, al lugar de los muertos, al dominio de los muertos. Iba con alma consciente. Cuando vemos nosotros la experiencia de Lucas 16, y vemos la de aquel hombre que muere, que va al Sheol, y el otro que va al seno de Abraham, vemos que hay dos lugares diferentes, pero era economía de Dios enviar a unos al Sheol y a otros enviarlos al seno de Abraham. Cuando Cristo desciende sobre la tierra, Cristo Jesús abre una puerta para que todas las almas de aquellos que han creído en Cristo como Señor y Salvador y mueren, no vayan al Sheol, no vayan al lugar de los muertos, tampoco vayan al seno de Abraham, sino que vayan al lugar especial que Dios tiene diseñado y designado para ellos. Es un paraíso. Los que han muerto y han vuelto a la vida han narrado, por supuesto que son cristianos, han muerto y han narrado el lugar a donde van. Es un paraíso. Algunos se han atrevido a decir que es la Jerusalén celestial. Hermanos, esto que estoy narrando parece ciencia ficción, pero la única manera de demostrarlo es oyendo el testimonio de los que han muerto cristianos y han regresado a la vida, o que usted y yo tengamos la experiencia. El problema es el siguiente, que en aquel tiempo Dios decía quiénes iban al seno de Abraham y quiénes iban al Sheol. Hoy, Cristo Jesús, que ha vencido a la muerte, el dominio de la muerte solo queda para los que no tienen espíritu vivificado, para aquellos que no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador y que no tienen vivo su espíritu. Estos personajes que no han reconocido a Cristo van al Sheol. El seno de Abraham está en stand-by. ¿Por qué decimos esperando un futuro? Porque este seno de Abraham, la presencia de Cristo Jesús, vino a abrir una dispensación diferente para todo aquel que muere en Cristo. Ya no es el Padre el que manda al seno de Abraham. Ahora es Cristo Jesús que ha abierto una puerta para un paraíso, para un lugar de descanso, para un lugar de reposo, esperando el juicio de aquel día en el cual todos tenemos que dar cuentas.
Regreso al verso 14 del capítulo 13 de Oseas. De la mano del Seol los redimiré. Escuche, una profecía que Oseas da anunciándole a la nueva dispensación que establecería Cristo, donde dice, del Seol los redimiré. ¿Por qué? La gentilidad estaba diseñada y designada para ir al Seol. Por eso aparece Cristo, por eso aparece el apóstol Pablo para anunciar la buena nueva de salvación a la gentilidad. Y toda la gentilidad que acepta a Cristo, que recibe a Cristo, que se apega al mensaje de salvación que trae Cristo, ya no va al Seol. Se anunció entonces el tiempo de Oseas 13, verso 14, del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Es lo que Cristo hizo. Y la palabra que a continuación sigue es, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Seol, el Seol no existe más para la cristiandad, porque Dios, al enviar a Cristo, canceló el Seol para la cristiandad. Es un lugar de muertos donde solo el que tiene alma va a ir a esperar el juicio del gran día. Tal vez vale la pena que explique esto un poquito más despacio, porque miren, hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, vivifica a Dios nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el área tripartita de todo ser que recibe a Cristo. Antes de recibir a Cristo somos cuerpo y alma. El alma gobierna el cuerpo. Antes de recibir a Cristo somos cuerpo y alma. El alma gobierna el cuerpo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, somos vivificados por el Espíritu Santo de Dios, dándole vida a nuestro espíritu con minúscula. En ese espíritu con minúscula es donde habita el Espíritu Santo de Dios, mientras que en el alma habita el factor, le digo yo, concupiscente. La tendencia para hacer el mal está en el alma. Ahora se contrapone a el área concupiscente que está en el alma, se contrapone el espíritu que Dios ha vivificado, donde mora el Espíritu Santo. El cuerpo solo es para trasladar el alma y el espíritu según los intereses muy particulares del alma, o si es alguien que el Señor en su misericordia le ha dado el privilegio hermoso de cancelar su pecaminosidad en la vida diaria. Entonces el alma ya no gobierna Dios a través de su espíritu. Por eso en 1 Tesalonicenses 5:23 dice que el Dios de paz, o leámoslo, vamos todos a 1 Tesalonicenses 5:23. La idea fundamental es que nosotros tengamos argumentos suficientes para pensar y saber que en estos tiempos de adversidad, en estos tiempos de dificultad, en el cual nos han quitado una de las experiencias más hermosas, que es congregarnos presencialmente. Vuelvo a repetir entre paréntesis algo. La situación actual cerró los templos. Pero abrió las iglesias en casa. El concepto de que cada uno es iglesia cobró vida, tomó vida. Pero regresemos al asunto. Mire pues lo que dice el 5:23 de 1 Tesalonicenses. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de paz os santifique. La palabra santificar quiere decir que todas las áreas de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tienen una dependencia absoluta en la Escritura. La Escritura es Cristo mismo. Cuando hay una dependencia absoluta de la palabra, que es a lo que todos anhelamos llegar, recuérdese, 1 de Juan, capítulo 2, verso 3, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando se manifieste, entonces seremos tal cual Él es. En otras palabras, actualmente nuestra condición es una condición de batalla. Tenemos una batalla. Todas las circunstancias de la vida de ella son batalla. Todas las circunstancias de la vida diaria son batalla. Tenemos a alguien que ya venció todas las circunstancias del mundo. Recuerde, en el mundo tendréis aflicción, no temáis, yo he vencido al mundo. Le decía que 1 de Juan, capítulo 3,
En el verso 2 dice, Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Recuerde el capítulo 8 de Romanos, versos 29 y 30. Nosotros seremos semejantes a Él, porque lo que Dios está haciendo es reproducir la imagen de Cristo en nosotros. Yo sé que estas cosas para la mente natural son demasiado elevadas para ser percibidas y entendidas. Por eso hay la palabra rema. La palabra rema es la que el Espíritu Santo pone la palabra que es espíritu y es vida en el espíritu vivificado del hombre, para que el alma se sujete al poder del Espíritu Santo actuando en el espíritu individual de cada hombre que fue vivificado por Cristo cuando le recibimos como Señor y como Salvador. Dice, entonces, que todo vuestro ser, el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pongamos atención, porque dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, si alguno hubiere pecado, abogado tiene a la diestra del Padre, a Jesucristo el justo. La función de Cristo Jesús es mantenernos continuamente reconciliados con el Padre, porque nosotros somos entidades de reconciliación. Regresemos. Cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, Él vivifica en mí mi espíritu. Mi espíritu estaba dormido, mi espíritu estaba detenido, mi espíritu no funcionaba. O sea, yo no tenía una mentalidad espiritual. Mi alma era la que suplantaba lo espiritual y me tenía involucrado en posturas de orden religiosa, con una serie de ceremonias vanas de carácter gentil que no movían para ningún lado el corazón de Dios. Pero como todos los cristianos, los que hemos recibido a Cristo, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en la presencia de Dios en los lugares celestiales. Cuando llegó nuestro tiempo y abrimos nuestra boca para reconocer a Cristo, ese espíritu que no manejaba, que no operaba, que no estaba vivo en nosotros, que estaba dormido, es vivificado. Esa área espiritual es la que le pertenece al Padre. Ese espíritu con minúscula que todos tenemos adentro, que Cristo vivificó. Cuando Cristo lleva cautiva la cautividad, estamos hablando del capítulo 4, verso 8 de Efesios. Cuando Cristo lleva cautiva la cautividad, da dones en formas de hombres. Estos dones en formas de hombres son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros y los pastores. Este grupo ministerial, este pentaministerio, estos cinco personajes fueron escogidos en la eternidad con un propósito. Miren, hermanos, todos somos pecadores. El simple hecho de estar en el cuerpo humano nos provoca debilidades. Recuerde a un Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Recuerde Jesús allá en el huerto del Getsemaní, cuando dice, Padre, si te es posible, aparta de mí este cáliz. Recuerde cuando Jesús dijo en el huerto del Edén, mi alma está muy triste hasta la muerte. El alma es frágil, el alma es tambaleante en situaciones de adversidad, en tiempos de dificultad. Nadie se da el lujo de decir que es ateo. En tiempo de dificultad y de adversidad, todos buscamos a Dios, hasta los que confiesan que no hay Dios. En tiempos de dificultad, en tiempos de adversidad, se plegan buscando el rostro de Dios. Pero regresemos, yo quiero que regresemos a lo que estamos hablando. El espíritu que Dios vivifica en nosotros tiene el propósito de poner el gobierno sobre el alma. El alma en un tiempo gobernó nuestro cuerpo. En el tiempo actual, y por eso estamos tocando el punto, en el tiempo actual, el alma prevalece, el alma se antecede, pero tengamos seguro esto, Dios declaró que Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, nadie podrá estar contra nosotros. Miren, hermanos,
yo quiero que miremos Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a ver algo. Yo hoy les decía ayer a ustedes que no nos podemos nosotros separar, no nos podemos nosotros apartar de la historia del pueblo de Israel. No nos podemos apartar de eso. Dios cuando Dios levanta dones en forma de hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, el propósito de Dios es hacer convicta al alma. Dios pone a estos hombres a hablar en el nombre de Cristo Jesús, inspirados por el Espíritu Santo para alimentar el espíritu, pero para hacer convicta al alma. Es cierto que el hombre natural, que está en el alma, el que razona, el que analiza, el que mete por la lógica las situaciones, no puede entender absolutamente nada, pero Dios manda por hombres la instrucción de la palabra que se va acumulando en el área de la mente, en el intelecto del hombre, para que en el espíritu del hombre vivificado, el que ha creído en Cristo, que tiene espíritu vivificado, en un momento dado el Espíritu Santo agarre esa palabra que está en el intelecto, en la mente, y la haga rema. Rema, ¿qué quiere decir? Que ponga esa palabra a vivir. ¿En dónde? En el cuerpo. Por eso la irreprensibilidad, la certificación de espíritu, alma y cuerpo es vital. Y la idea de estar predicando y la idea de que estemos saliendo por estos medios virtuales es que no tenemos que descuidar el alma, porque el alma es frágil, el alma es voluble, el alma se inclina a situaciones de gran adversidad. Hay una postura humana a nivel almático que se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tienen los hombres de soportar la adversidad, pero esta es una virtud o una característica que muy pocos seres humanos tienen. En el área de la psicología, el resiliente siempre tiene la fuerza y el argumento almático para vencer la adversidad. Pero yo quiero decirle esto, el espiritual, voy a poner al resiliente, que es un hombre eminentemente almático, un hombre con la fuerza de su alma logra superar situaciones de gran adversidad. Si todos tuviéramos resiliencia actuando, los psicólogos, los parapsicólogos, los psiquiatras no tendrían trabajo. Por supuesto, en el entendido que la psiquiatría trata problemas de algunas falencias de químicos que actúan en el cerebro, pero los psicólogos y los psicoanalistas, también la parapsicología, trata de respaldar al hombre para fortalecer su alma para que pueda enfrentar situaciones de gran adversidad, mientras que los resilientes es gente que de suyo propio trae esa capacidad de confrontar, de enfrentar y de salir victoriosos de las situaciones más adversas. Por eso a las personas en el periodo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial o inclusive estas guerras de Afganistán, es tanto el trauma psicológico a nivel almático que les provoca el haber estado en esos eventos tan violentos, que el trauma de la posguerra provoca psicosis, provoca paranoia, provoca estados almáticos demasiado difíciles de manejar. Pero hay hombres que son resilientes, que tienen esa virtud, esa capacidad inherente de poder superar esa condición. Gente que pierde las piernas, gente que pierde los brazos, situaciones de grande adversidad. Tienen ellos una actitud ante esa circunstancia tan difícil que logran vencer y logran tener el control de su vida. Pero esos no son pocos seres humanos. Por eso la parapsicología, la psicología el psicoanálisis han logrado grandes victorias, porque han respaldado al hombre en su alma y lo han hecho salir de enfermedades que provocan gran desgaste psicológico, gran desgaste emocional. Recuerde que cuando el alma se enferma, lo afectivo, lo emotivo, los sentimientos, la relación humana se altera. Por eso tenemos nosotros una gran ventaja. Nosotros probablemente no somos resilientes, no tenemos esa capacidad de enfrentar grandes y difíciles problemas. Probablemente no tenemos los recursos para pagar un psicólogo, pero usted tiene el Espíritu Santo dentro de su espíritu.
Si el Espíritu Santo está dentro de su espíritu, si el Espíritu Santo está dentro de usted, la palabra es suficiente para hacerlo a usted más que vencedores en todas las circunstancias. Cuando Jesucristo dijo, no se preocupen, en el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces, cuando el Espíritu recibe este poder de palabra, aquí el meollo del asunto es darle al Espíritu Santo la oportunidad de suplicarle que la palabra que escuchamos cobre vida en nosotros. Cuando Oseas dijo, lo redimiré del Seol, ya se cumplió. O sea, usted ya no va al Seol, ya no va al Seol. Usted no está diseñado para ir al Seol porque el Seol es un lugar de muertos y Dios no es Dios de muertos. Usted, si muriera en este momento, si tiene espíritu vivificado porque ha creído en Cristo, usted no va al lugar de muertos, va a un lugar de vivos, vivos esperando en Dios, esperando el juicio del gran día, porque dice, y si invocáis por Padre aquel que ha de venir a juzgar a cada uno según sus obras, en este breve tiempo en que estamos en el cuerpo, caminemos con temor y temblor. Pero regresemos porque íbamos a leer 1 Corintios 10. Dice 1 Corintios 10, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, 1 Corintios 10, 11, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Así que aquel que cree estar firme, mire, no caiga. El verso 13 quiero que pongamos atención, porque la cristiandad en este momento, la situación, hermanos, no quiero sonar triunfalista, pero quiero ser realista. Dice el verso 13, y es lo que está viviendo la cristiandad en este momento. Dios nos está preparando, no en el área resiliente del alma, sino nos está preparando en el espíritu. Está Dios alimentando nuestro espíritu porque los acontecimientos que vienen a continuación van a exigir que nuestra esperanza esté fincada y fundamentada en Dios. La fe, o sea, la certeza y la convicción, el confiar y creer, el obedecer y ser fiel, viene por escuchar los mensajes escriturales. No, yo no digo que usted no sea resiliente, gloria a Dios si tiene esa virtud, pero Dios está fortaleciendo el espíritu de los hombres. Dios está fortaleciendo nuestro espíritu con palabra para que los acontecimientos que vienen a continuación nosotros seamos capaces de soportar la prueba. Tenemos que saber que la palabra paciencia, que es la palabra upomene, es un fruto consecuencia de que hemos dejado que la palabra en nosotros vivifique nuestro espíritu. Yo quisiera que viéramos, para explicar esto, vamos a Lucas. Esos versos lo hemos visto en la congregación. Evangelio de Lucas, capítulo 8. Yo sé, alguien estará diciendo, solo Biblia y Biblia. Sí, es que no tenemos otro, los cristianos no tenemos otro instructivo. El alma tiene un montón de instructivos. El alma, el instructivo por excelencia, el alma es lo que ven los ojos, lo que oyen los oídos, lo que siente el olfato, lo que siente el gusto y lo que palpa. Ese es el instructivo del alma. El alma tiene una capacidad de acumular información para desarrollar una acción profesional. O sea, el intelecto nos ayuda a desarrollar profesiones, pero lo espiritual nos ayuda a entender a Dios para que los caminos de Él, para que los pensamientos de Él vayan mudando en nosotros nuestra mente, porque lo hermoso en este tiempo es conocer cuál va a ser la voluntad de Dios para nuestros próximos días. Por eso el hermano apóstol Sergio Enríquez y todo el grupo de pastores de ministros de Benecer tienen ahorita de estar predicando creo que 5 semanas. Un retiro que tarda una semana ya se prolongó a 5 semanas. Si usted le pregunta a los ministros si quieren dejar de predicar, van a decir que no, ¿verdad? Porque hay una inherente necesidad que no la ponen ellos, sino que la pone el Espíritu Santo, un compromiso interior. Solo nosotros aquí, David, Rodas y yo,
la pastora, el hermano Toniel, la hermana Ninet, el hermano Esdras, hermana Anabet. Ya cometí el error, hermana Livna, de mencionar nombres, pero yo estoy seguro que yo los llamo: miren, hermanos, ¿será que el día martes usted puede venir a compartir la palabra? Y entonces lo hace con todo su gusto, con todo su amor, con toda su ilusión. Llamo hermano José, hermana, ahorita ellos están dispuestos, o sea, la gente está dispuesta, los ministros están dispuestos, porque no sé cómo, yo no le voy a decir que porque yo soy muy espiritual, ni que porque yo, no sé, y hay interiormente hay interiormente nosotros decía Jeremías, un fuego que me consume, que me obliga a predicar. Pobre de mí, decía el apóstol Pablo, si no predicara. Esto es algo interior. Parece que el espíritu que Dios puso en nosotros, que vivificó, es el espíritu de alguien que siente un compromiso de pasar la palabra a todos aquellos que han creído en Cristo como Señor y Salvador, para que espiritualmente crezcan. Ahora, yo le decía a usted que el capítulo 8, verso 15 de Lucas dice: mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto de perseverancia. La palabra perseverancia es la palabra upomene. La palabra griega upomene quiere decirse mantenerse firme en lo que he creído en tiempos de adversidad. No es resiliencia, esa es característica del alma. El mantenerse firme, upomene, en tiempos de adversidad, es una virtud espiritual que se define como la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Dice el verso 13 del capítulo 10 de Primera de Corintios. Eso es palabra, hermanos de Monte Gerizim y hermanos que nos escuchan en nuestras congregaciones, estuvieran, quiero que entendamos. Mire lo que dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Pero Lucas 8:15 quiere decir que aquel que ha recibido la palabra con corazón bueno, aquel que ha suplicado al Espíritu Santo que la palabra cobre vida dentro de su espíritu, para que el alma se sujete al poder de Dios, entonces esto se llama upomene. Upomene es perseverar en tiempo de adversidad. Esto lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Y recuerde, a pesar de lo que estamos viviendo, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que estamos pasando es de carácter humano, y fiel es Dios, recibe esta palabra, fiel es Dios para fortalecerlo, para sustentarlo. Y si ahí viene adversidad, no se preocupe, que Dios, por la palabra que está en su espíritu, le va a dar la posibilidad de soportar la dificultad. Ahora bien, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos que estar vinculados con el pueblo de Israel. Mucho de la historia del pueblo de Israel es la historia nuestra. Lo que pasa es que no la queremos ver así. Fíjense, hermanos, que Israel se fue 70 años cautivo. 70 años cautivo a Babilonia. Yo quisiera que viéramos unos versos en Segunda de Crónicas. La idea es que usted, con lo que escucha, entienda que lo que nosotros estamos pasando es una tentación que no sobrepasa lo que Dios sabe que usted va a poder soportar. ¿Cuánto falta, Davis? No miro. 10 minutos. Vale. Dice: y Dios dijo, según de Crónicas 36:15, y Yahweh, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos. Ellos eran la casa de Jerusalén, era la tribu de Judá, la tribu de Benjamín. Y Dios envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Es lo que Dios está haciendo ahora.
Estaba escuchando que el apóstol Sergio Enrique decía que van más de 120 predicaciones en estas 5 semanas a través de los medios virtuales. Y bueno, no nos pesa decir que nosotros aquí, si es que Dios lo permite, y David está sano y yo estoy sano, seguiremos predicando todos los días hasta que el Señor lo permita. El sábado no, porque es el día libre de David, no que sea sabático, pero es el día que él aprovecha para hacer sus cosas personales. Pero seguiremos compartiendo la palabra. La idea es fundamentar su espíritu para que su alma no lo vaya a frustrar. Pero sigamos leyendo. Dice que Dios enviaba mensajeros porque tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían burla de la palabra que escuchaban y menospreciaban la palabra y se burlaban de los profetas, hasta que Dios escuchó su postura y no hubo más remedio. Trajo contra ellos al rey de Babilonia. Esto ya lo conoce. Se llevaron cautivo a... Bueno, miren, hermanos, hicieron una masacre los caldeos en esa oportunidad. Escuche esa masacre. Dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a los jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, a todos los entregó en las manos de Nabucodonosor. Asimismo, todos los utensilios ceremoniales de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo se fue para Babilonia. Babilonia quiere decir confusión. Quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, lo destruyeron, consumieron a fuego los palacios, destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Entre esos cautivos a Babilonia se fue Daniel. Pero esta era una palabra que Dios había estado antes de que todo esto se los anunció. Hermanos, toda esta palabra que se está hablando está anunciando situaciones y circunstancias que tenemos nosotros que tomar en cuenta. No tenga en poco la palabra, valore la palabra, aquidate la palabra. No deje que su alma, no deje que su carácter, no deje que su temperamento le oculte el poder de la palabra, porque aún no ha venido tentación más allá de la que podamos soportar. Estamos en el tiempo de la tentación. En otras palabras, Dios está tratándonos con misericordia. Miles de mensajes están saliendo al aire diciéndole: Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Pléguese a la instrucción de la palabra para que sus pensamientos sean los pensamientos de Dios y que sus caminos sean los caminos que Dios establece. Fíjese, hermano, Jeremías había anticipado esta destrucción, Isaías había anticipado esta destrucción, pero no hicieron caso. Se fueron cautivos. Muy bien. Cuando se cumplieron los 70 años, aparece Nehemías en la historia de Israel. Nehemías era copero de un rey. Vamos a leerlo. Todavía nos da tiempo a leer esos versos. Hay dos hombres que empiezan a trabajar. Acuérdense cómo quedó todo destruido. Los muros destruidos, las casas destruidas, digamos, como que dijéramos, fue destruido Chimaltenango, todos los templos fueron destruidos, los jóvenes fueron matados a espada, y los que no fueron matados de espada fueron llevados cautivos a una ciudad oprobiosa, de gran confusión. Pero todo lo motivó el no plegarse a la instrucción de Dios, el tener el mandamiento en poco. A ellos Dios los trató con el trato de Babilonia. A los cristianos el trato va a ser diferente si no nos plegamos a la Escritura. Recuérdense que una vez vino por los pecadores, ahora viene por los que no tienen pecado. Y no tener pecado quiere decir que en la conducta y en la vida diaria se manifiesta. En la conducta y en la vida diaria se manifiesta que estamos viviendo a la luz de la Escritura. Por eso tanto mensaje, por eso hasta se cansa la gente, creo yo, porque el alma se cansa y la gente ya no quiere oír nada, porque el alma está prevaleciendo.
No permita que su alma lo ponga en la pereza espiritual de abandonar la posibilidad de creer la palabra. La palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Es inspirada por Dios. El propósito de la palabra es que ya no seamos fluctuantes, que cualquier viento de doctrina nos arrastre, que cualquier circunstancia del tiempo, de la vida, nos decaiga. Fíjense, hermanos, que cuando Nehemías llegó ¿cómo se llama? A Jerusalén, encontró todo destruido. Todo destruido. Nehemías empezó a trabajar en la reconstrucción, en la restauración. Empezó a restaurar la muralla, las puertas. Pero paralelamente a eso, Esdras empezó a levantar el altar. Levantó el altar, porque sin altar no hay lugar para sacrificios. Comenzaron a levantar los cimientos del templo, o sea, empezó un periodo de reconstrucción. Pero el pueblo que se había quedado cautivo y a los otros que ya se les permitió salir de Caldea, estamos hablando de lo siguiente: de Jerusalén para el pueblo caldeo, o sea, para Babilonia, hay 1000 kilómetros. No estamos hablando de que estaban de aquí al Tejar o de aquí a Zaragoza, no. Cuando salen los caldeos, cuando los caldeos se llevan a los judíos, se lo llevan a 1000 kilómetros de distancia. Cuando los judíos que estaban en Babilonia, en cuenta Nehemías, en cuenta Esdras, en cuenta Daniel, en cuenta Zacarías, en cuenta Ageo, en cuenta Esther, cuando los judíos que estaban en Babilonia salen de ahí, recorren 1000 kilómetros para llegar a Jerusalén. O sea que no, por eso le dice Nehemías al rey: dame cartas para pasar al otro lado del río y que sea ayudado y respaldado. O sea, el río es el Éufrates, el que tenía que pasar, y una parte del Tigris. Ahora escuche, se encontró con una postura. Los que habían salido de Babilonia y ahora estaban en Jerusalén, y los que se habían quedado en Jerusalén, ellos tenían 3 características de adversidad. Estaban desinteresados en las cosas de Dios, estaban desalentados y estaban insatisfechos. Esa puede ser una invasión a tu alma actualmente: insatisfacción, desinterés y desaliento. Pero recuerde, 1 Corintios 10:13, no ha venido ninguna tentación. Miren, hermanos, el desinterés es perder uno la visión. Si no hay interés, está uno desalentado. Y esto provoca un estado del alma que se llama insatisfacción. Si Dios permite, en el futuro, en esta semana vamos a hablar con mi hermana Limni. Ella es psicóloga clínica, porque estas posturas del alma tienen que ser dilucidadas. No hay mejor cosa que hacer diagnóstico de la condición en la que estamos, porque esta situación que estamos viviendo, mire, ahora prolongaron esto para creo que el 29 de abril. Esto es una crisis en la cual la humanidad deja de percibir ingresos económicos. Y si no percibe ingresos económicos, la consecuencia es que se siente coartada en las funciones del alma. Gloria a Dios. Ahora deje que las funciones del espíritu prevalezcan. Si no, va a entrar en un periodo de desinterés, de desaliento, y va a entrar en un periodo de insatisfacción. O sea, acuérdense que la inmundicia se contagia. La inmundicia se contagia, la santidad no. La inmundicia se contagia, la santidad no. Tenemos que hacer un esfuerzo voluntario. Quisiera terminar quisiera hablar de Nehemías, quisiera hablar de Esdras, quisiera hablar de Daniel, quisiera hablar de Zacarías, de Ageo y de Esther, porque estos muchachos
fueron los ministros de Dios en tiempo de adversidad. Daniel fue ministro de Dios en tiempo de adversidad en Babilonia. Ageo y Zacarías fueron ministros de Dios en tiempo de adversidad. Nehemías y Esdras fueron ministros de Dios en tiempo de adversidad. Hoy los ministros de Dios son los cristianos. Se lo voy a corroborar con un texto bíblico, porque usted es bíblico. Usted es bíblico. El cristiano tiene que ser bíblico. El cristiano no tiene que ser en su propia opinión. Si usted le mete al alma, si usted le pregunta al alma cómo quiere funcionar, el alma entra en desinterés, entra en desaliento, el alma entra en insatisfacción. El alma depende de lo que ve, el alma depende de lo que oye, el alma es muy lábil. El espíritu que Dios le ha dado a usted es de carácter eterno y su asesor se llama Espíritu Santo. Y el que lo envió se llama Jesucristo, que triunfó con la benevolencia del Padre, que es el dueño de todo. Es el que, con la palabra de su poder, creó los universos. Quiero revisar esto otra vez. El dueño de todo, el creador de todo es el Padre. Él envió a Cristo Jesús a cancelar el pecado de la humanidad. Y para garantizar que usted no se va a dejar gobernar por el alma, le envió al Espíritu Santo y le vivificó su espíritu para que desde ese punto básico, usted por la palabra de Dios vaya creciendo paulatinamente y tome el gobierno y el control del alma. Que no le vaya a pasar lo que le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista confesó que era el Cordero de Dios. Juan el Bautista confesó que el que lo había enviado le había dicho que sobre aquel que se posara el Espíritu Santo, ese era el Hijo de Dios. Juan el Bautista tenía todo el conocimiento humano, había sido lleno de Espíritu Santo en el vientre de su madre, pero él, en lugar de constituirse en seguidor de Jesús, no cerró su iglesia. Juan el Bautista siguió con su iglesia, déjeme imaginar, siguió con su iglesia. Él debió de haber cerrado su iglesia y poner a todos a seguir a Jesús, pero como él siguió con su iglesia, le mandó a preguntar en Mateo 11, ¿eres tú o habemos de esperar otro? Juan el Bautista era un hombre justo, era un hombre digno, yo no estoy hablando mal de él, pero él debió de haberse ido atrás de Cristo. Él perdió temporalmente la visión y cuando uno pierde la visión, le cuesta la cabeza. Hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu Santo, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida. Muy bien. No esperemos que 5 semanas de encierro compensen 40 años de negligencia. No esperemos que 5 semanas de ser encerrados compensen y conviertan 20, 18, 14, 22, 30, 40, qué sé yo, años de negligencia espiritual. No. Nosotros tenemos que tomar actitudes. Tenemos que tomar conductas definitivas. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, nosotros los cristianos tenemos que entender y saber que apartados de Dios, las circunstancias se tornan adversas. Recuérdese lo que dice en el capítulo 15 de Jeremías. Si te conviertes, yo te restauraré. Delante de mí estarás, serás como mi boca. Conviértete tú a Cristo Jesús y no te conviertas a las cosas malas que te digo. Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde. Espero en Dios que la palabra haya llegado como un río de agua viva, como un torrente en su alma y le haya derribado posturas humanas. Recuerden, 5 años, 5 semanas de negligencia, 5 semanas de encierro no corrigen 15 años de negligencia. Esforcémonos y el Señor en su misericordia nos va a respaldar y vamos a ver algo importante. Vamos a ver que el Señor nos va a dar experiencias sobrenaturales, porque te va a poner como muro fortificado.
pelearán contra ti y no te vencerán. Porque Dios está contigo para guardarte y para vencerte y para defenderte. ¿No? Amén y amén.